Seguimos trabajando con estructuras dinámicas en C, con el manejo de listas, y vamos a ver precisamente ahora las listas doblemente encadenadas. A las listas vistas hasta el momento podemos recorrerlas solamente en una dirección. Son listas simplemente encadenadas. Hay problemas donde se requiere recorrer la lista en ambas direcciones. En estos casos, el empleo de listas doblemente encadenadas es recomendable. Como ejemplo, pensemos que debemos almacenar un menú de opciones en una lista. La opción seleccionada puede ser la siguiente o la anterior. Podemos desplazarnos en ambas direcciones. La representación gráfica de una lista doblemente encadenada, como vemos, ahí está apuntando al principio de la lista. Como vemos, una lista doblemente encadenada tiene dos punteros por cada nodo. Uno que apunta al nodo siguiente y otro al nodo anterior. Si vemos este nodo, el puntero SIG apunta al nodo siguiente, el puntero AND va a apuntar al nodo anterior. Inclusive el último nodo, el SIG, apunta a null y el AND del primero va a ser null. Seguimos teniendo el puntero raíz, que tiene la dirección del primer nodo de la lista, el puntero SIG del último nodo, igual que en las listas simplemente encadenadas, apunta a null. Este tiene null. Y el puntero AND del primer nodo tiene null también. Se puede plantear listas tipo pila, colas y genéricas con doble enlace. Hay que tener en cuenta que el requerimiento de memoria es mayor en las listas doblemente encadenadas. O sea, hay que utilizarlo cuando se las necesita recorrer en ambas direcciones y no definir siempre doblemente encadenadas. Porque requiere más información, como vemos, la estructura del nodo va a requerir dos punteros, el puntero SIG y el puntero AND. Vamos a resolver algunas de las funciones para administrar listas genéricas empleando listas doblemente encadenadas para analizar la mecánica de enlace de los nodos. Acá es fundamental para seguir practicando el manejo de enlaces en el lenguaje C. Muchas de las funciones para listas simples y doblemente encadenadas no van a variar nada, siempre y cuando no haya que modificar enlaces, como por ejemplo el vacía, el cantidad, el liberar, el imprimir, no varían absolutamente nada. Entonces vamos a pasar a crear el archivo. Este responde al ejercicio 170. Vamos a copiar la parte básica y vamos a ver que la estructura del nodo, lo primero que cambia, la información, vamos a trabajar con un entero y vamos a definir dos punteros, el puntero SIG y el puntero AND. Vamos a definir un único puntero externo a la lista raíz que inicialmente va a apuntar a null. La función de liberar es exactamente lo mismo, lo que tenemos que hacer es borrar todos los nodos de la lista. El vacía también, si raíz igual a null, retornamos 1 indicando que la lista está vacía, o 0 si raíz es distinto a null, que no está vacía. La cantidad de nodos tenemos que recorrerla en una dirección con el puntero SIG empezando reco en el primer nodo de la lista, o sea, es el mismo algoritmo que una lista simplemente encadenada. Y si tenemos que imprimirla desde el puntero, desde el primer nodo de la lista hasta el último, el algoritmo es exactamente lo mismo, ya que reco vamos avanzando con el puntero SIG únicamente. Vamos a plantear algunos métodos que van a ser distintos, o sea, sobre todo porque los enlaces va a variar. Vamos a hacer el método insertar, al cual va a llegar la posición donde lo vamos a insertar y la información insertar. Nosotros vamos a hacer luego desde la main la llamada a insertar y le pasaremos la posición 1, queremos insertar el 10, en la posición, por ejemplo, 2 queremos el 20 y en la posición 3 el 30. Después llamaremos a imprimir y liberar. Detendremos la ejecución del programa y retornaremos al sistema operativo retornando un 0. Bueno, al insertar en una determinada posición dijimos que lo primero que analizamos es que la posición sea menor o igual a la cantidad de nodos más 1. Si se cumple esto, sí existe la posición en la lista y ya podemos pasar a crear el nodo. Definimos un puntero nuevo llamado nuevo y lo creamos al nodo nuevo igual a malloc 5 of struct nodo. Hemos creado el nodo, guardamos la información que llega en el parámetro x y en los punteros AND
guardamos null y el puntero seek en principio también vamos a guardar también null. Si se está por insertar en la primera posición, sabemos si post es igual a 1, se va a insertar principio de lista. Lo que tenemos que hacer, como hacer primero de lista, nuevo flecha seek va a apuntar al primero de lista. Pero puede ser que raíz esté apuntando en 1 en este momento, porque estemos insertando el primero y sea el único en la lista. Si raíz distinto null, lo que tenemos que hacer es enlazar el puntero and del primer nodo. Esto es lo nuevo que aparece. Raíz flecha and que apunte al nuevo. Acá tenemos que modificar el puntero and del primer nodo de la lista. Y todas las veces tenemos que hacer lo mismo que raíz apunte a nuevo, porque estamos por insertar el principio de la lista. O sea, si en post llega un 1, si está por insertar primero en la lista, el nuevo seek a raíz. Si raíz distinto null es que la lista no está vacía, el puntero and del primer nodo de la lista actual apunta al nuevo. Finalmente raíz apunta al nuevo. Por el else vamos a analizar si está por insertar al final de la lista. Si post coincide con la cantidad de nodos más 1, quiere decir que estamos por insertar al final de la lista. Entonces disponemos un puntero reco que apunte al primero de la lista, puntero reco apunta a raíz y mediante un while, mientras el puntero seek de cada nodo sea distinto a null, lo único que vamos a hacer dentro del while es avanzar el puntero reco al nodo siguiente. Y cuando sale el while tenemos que enlazar el puntero seek del último nodo, esto ya lo hemos visto, reco flecha seek que apunte al que ahora va a ser el último nodo, que es el nodo que hemos creado. Pero como es doblemente encadenada, tenemos que hacer que el nuevo flecha and tenemos que apunte a reco. Y ahí tenemos el doble enlace. Por eso decimos con lista doblemente encadenada, es donde uno empieza a aprender más el manejo de punteros, porque en cada nodo ya tenemos dos nodos y tenemos que dejarlos correctamente enlazados. Por el else, lo que vamos a hacer es, vamos a disponer un puntero reco que avance hasta el nodo anterior donde se va a insertar. Struct nodo, el puntero reco que apunte a raíz, y mediante un for a f lo inicializamos en 1, mientras f sea menos igual a post menos 2, f más, y dentro del for avanzamos reco al nodo siguiente en cada vuelta que se repite. Cuando sale de este for, sabemos que ya reco está apuntando al nodo anterior donde tenemos que insertar. Vamos a definir otro puntero que le vamos a llamar siguiente, que apunte a reco flecha seek, al nodo que va a quedar siguiente al donde se va a insertar el nuevo. Y ahora simplemente nos queda hacer los enlaces. Reco flecha seek va a apuntar al nuevo nodo, el nuevo flecha and tiene que apuntar al reco, el nuevo flecha seek va a apuntar a siguiente y el siguiente flecha and tiene que apuntar al nuevo. Ahí hemos hecho los 4 enlaces. Cuando se inserta un nodo en medio de la lista hay que modificar los punteros and y seek del nuevo nodo y los punteros seek del nodo anterior y el puntero and del nodo siguiente. Ahí tenemos la inserción, podemos controlar, insertamos estos valores, imprimimos, veamos si tenemos, como estamos viendo, insertamos en la primera posición el 10, en la segunda posición el 20, en la tercera posición el 30. ¿Sí? Insertemos alguno más, por ejemplo, vamos a insertar en la primera posición el 200, quiere decir que el primero de la lista cuando llame a imprimir tiene que ser el 200. Y vamos a insertar uno más en la segunda posición, vamos a insertar el 45, o sea, el segundo de la lista debe quedar el 45 cuando estamos imprimiendo.
Bueno, entonces hemos visto que cuando trabajamos con listas doblemente encadenadas hay que tener mucho cuidado de enlazar el puntero AND. Hemos hecho el imprimir, vamos a hacer uno que imprima pero de atrás para adelante. Va a ser imprimir inverso, le vamos a llamar imprimir inverso, ya que es una lista doblemente encadenada. Podemos hacer, si raíz es distinto a null, la lista no está vacía, podemos llamar al vacía, pero ya que también conocemos que si raíz es distinto a null, la lista no está vacía. Lo que vamos a hacer, primero vamos a recorrernos e ir hasta el final de la lista. Entonces vamos a disponer un while mientras el reco flecha sig sea distinto a null. Vamos a ir avanzando, reco igual a reco flecha sig. Cuando sale este while, reco está apuntando al último nodo. Lista completa en forma inversa o de atrás para adelante. Mientras reco sea distinto a null, vamos a imprimir reco flecha info. Como estamos en el último nodo, tenemos que ir regresando. Reco igual a reco flecha an. Con esto tendríamos que tener la función imprimir inverso, debe imprimirla de atrás para adelante la lista. Veamos si es verdad. Vamos a disponer punto y coma final de la línea y tenemos la impresión de la lista 200 en forma de izquierda a derecha, podemos decir, y luego hemos avanzado hasta el último nodo y hemos hecho la impresión de atrás hacia adelante. Esto se puede hacer en forma sencilla gracias a que la lista es doblemente encadenada. O sea, un while avanzamos hasta el último nodo y con otro while retrocedemos hasta el primer nodo de la lista, inclusive nos pasamos. Fíjense que acá preguntamos mientras reco es distinto a null, en cambio acá mientras reco flecha sig es distinto a null, para que se detenga el último nodo. Y acá para que lleguemos al primer nodo, inclusive retrocedamos uno más, se guarde null en el puntero reco y salga del while. Ya hemos hecho el insertar, hagamos otro método fundamental que es el extraer. En todas las listas lo fundamental podemos insertar y extraer. Vamos a hacer el algoritmo del método extraer. Vamos a pasarle la posición del nodo que queremos extraer. Lo primero que tenemos que analizar es si esa posición existe, si es menor o igual a la cantidad de nodos. Si esto es verdadero, quiere decir que existe. Vamos a definir una variable entera donde vamos a guardar información a retornar. Un puntero bor para borrar el nodo que vamos a retornar. Si es el primero de lista es porque post está llegando un 1. Si en post llega un 1, la información que vamos a retornar es la que hay en raíz flecha info, el primer nodo. Bor, vamos a hacer que quede apuntando raíz, porque es el nodo que vamos a borrar. Raíz lo avanzamos al nodo siguiente. Y si luego de avanzar raíz sigue apuntando un nodo, raíz, si raíz es distinto a null, quiere decir que ahora está apuntando un nodo, tenemos que disponer el raíz flecha and, disponerlo en null, porque el primer nodo de la lista debe quedar con null, puntero an. Eso si es el primero de la lista. Si no es el primero de la lista, o sea, si este if da falso, escribí bien el if, si no es el primero de la lista, si en post no llega un 1, vamos a avanzar hasta el nodo que tenemos que extraer. Vamos a definir un puntero reco, lo inicializamos con raíz, ese puntero reco, y vamos a plantear un for donde vamos a definir contador de for, lo inicializamos en 1, f menor o igual a post menos 2 para que se detenga el nodo anterior a extraer. Incrementamos el contador del for y dentro del for avanzamos reco al siguiente nodo. Cuando sale del for definimos otro puntero auxiliar que le vamos a llamar prox, que tome la dirección de el puntero proc del reco
flecha SIG. El que vamos a borrar es el que está siendo apuntado por proc, ¿sí? Porque reco se detuvo en el nodo anterior que queremos extraer. Proc está apuntando al que queremos borrar. Seguidamente vamos a enlazar reco flecha SIG con proc flecha SIG. Vamos a definir otro puntero más para hacerlo lo más sencillo posible, que vamos a llamarle siguiente, y vamos a guardar la dirección de proc flecha SIG, y vamos a controlar si siguiente es distinto a null, o sea está apuntando un nodo. Vamos a pasar a enlazar siguiente flecha AND que apunte a reco. Ya habíamos hecho el enlace reco SIG con proc SIG. En siguiente guardamos proc SIG, y si luego de avanzar está apuntando siguiente un nodo, porque podría ser que uno esté por extraer el último de la lista, lo cual no hay que hacer el siguiente AND igual a reco. En el caso de que la información que vamos a retornar es la que está en proc flecha info. Cuando sale del if, liberamos el espacio de memoria gracias al puntero bor que queda apuntando al que tenemos que borrar, y vamos a retornar la información del nodo que estamos extrayendo. Por el else del primer if dijimos que no existe esa posición, y vamos a devolver un -1 indicando de que no existe la posición del nodo que queremos extraer. Vamos a probarlo. Extraemos el tercero de la lista. Vamos a imprimir un entero y vamos a llamar al extraer el tercero. Llamamos a extraer y le decimos que queremos extraer el tercero de la lista. Bueno, probemos si está correcto nuestro algoritmo de extraer el tercero de la lista. Para eso vamos a controlarlo e imprimirlo de nuevo a la lista luego de extraer. Vamos a ir a un error sintáctico. Acá nos faltó la T. Y tenemos funcionando. Veamos, extraemos el tercero de la lista, que es el 10. La lista al extraerse, el 20 y el 45, queda la impresión, la lista completa, 200, extraemos el tercero que es el 10, 45 y 20, debe quedar 45 y 20, se eliminó el 10, se ha extraído el de la tercera posición, que es este de acá. Acuérdense que esta es la lista completa en forma inversa, esta es la lista completa pero desde el raíz en adelante. El tercero de la lista es el 10 y es el que se ha eliminado, sobre todo se ha extraído el tercer nodo de la lista. Bueno, con esto hemos presentado la importancia de trabajar con listas doblemente encadenadas. Es muy importante recordar que hay que modificar tanto los punteros SIG, los enlaces del SIG y del AND de cada nodo, tanto cuando se inserta, modificar el puntero AND, como cuando se extrae, modificar el puntero AND en todos esos casos. Gracias.